Sí, ahora, a ver, voy a aumentar un poquito más porque a veces no sé si es mi internet o qué sé, pero se va el audio. ¿Está bien? ¿Están escuchando bien? Ya, ya Luis, entonces vamos a empezar la clase. A ver, por favor, ¿quién se ofrece para hacer la oración del día? Ya, gracias, muy amable. Muchas gracias, amén. Pues vamos a empezar, chicos, la clase de embriología del sistema excretor, que es la parte que les falta ya para terminar este módulo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con lo que es embriología del sistema excretor. Pues acá solamente en este esquemita para recordar, ¿no? O sea, el ser humano en su formación va, digamos, a tener un origen en todos sus órganos en tres hojas, ¿no? Tenemos la hoja del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Una vez que se une el óvulo con el espermatozoide, se inicia una serie de divisiones hasta, digamos, llegar a formar los diferentes órganos, ¿no? Una de las etapas últimas viene a ser la gástrula, donde prácticamente se termina la división celular y empieza la formación de los órganos, ¿verdad? Entonces, acá para recordar, del ectodermo básicamente va a formarse el sistema nervioso, la piel, del mesodermo el sistema musculoesquelético, ahí está comprendido los riñones y el aparato reproductor, ¿no? Y del endodermo tenemos todo lo que corresponde a las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Entonces, acá estamos viendo más o menos un esquemita, cómo es que participan estas tres hojas en la formación de los diferentes órganos, ¿no? Entonces, acá tenemos un embrioncito, vean como así tan pequeñito, y ya prácticamente ya se ha formado varias de sus estructuras, ¿no? Y algo que resalta, como vemos acá, es, por ejemplo, el hígado, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la etapa ya casi final en en la gástrula, donde vamos a, digamos, a ver ya las tres hojas diferenciadas, ¿no? Hacia la parte central vamos a tener el mesodermo. Acá tenemos el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y la placa lateral, ¿no? De esta placa lateral se va a su vez a dividir en dos hojas, ¿no? Una hoja que va, digamos, a unirse al ectodermo y la otra al endodermo, ¿no? Entonces, básicamente los riñones se van a originar del mesodermo intermedio. Entonces, son mismos esquemitas, prácticamente a la tercera semana, aproximadamente el día 17, las células cercanas a la línea media en el mesodermo, que están, digamos, formando la parte intermedia, el mesodermo paraxial, el intermedio y la lateral van a constituir, digamos, el origen de lo que va a ser el sistema renal o excretor. Acá estamos viendo al inicio son casi planas estas hojas y posteriormente ya se va dividiéndose, ya se va diferenciando y vamos a ir viendo cómo es que va tomando forma este embrión, ¿no? Se va formando tanto la cavidad amniótica, como estamos viendo acá, ¿no? También ya se va, digamos, diferenciando el embrión, tanto la parte, digamos, cefálica como la parte caudal, ¿no? Acá estamos viendo las somitas que en realidad vienen a constituir lo que sería, digamos, el aparato músculo esquelético, ¿no? Entonces, de la placa lateral, como les había dicho, se va a desprender dos hojas, una que va a ir al mesodermo o la hoja parietal, y por el otro lado vamos a tener la otra hoja que va a ir hacia el endodermo, ¿no? O va a formar, digamos, la hoja esplásmica o visceral también, ¿no? Que está hacia la parte, digamos, hacia la parte inferior o caudal. Entonces, como les decía, del mesodermo intermedio es donde se va, digamos, a formar el sistema excretor, ¿no?
Este mesodermo está más o menos a este nivel, acá donde estoy señalando en la flechita. Este sería el paraxial, el intermedio y esta la placa lateral, ¿no? Entonces, vean cómo se va, digamos, diferenciando, va cambiando de forma, hasta ya formarse, digamos, esa estructura que viene a ser, que posiblemente va a formar el embrión, ¿no? Entonces, digamos, en la parte el mesodermo intermedio va a dar origen a las estructuras urogenitales, eso tenemos que tener en cuenta. No decimos urogenitales porque está comprendido tanto el aparato excretor como el aparato genital, ¿no? Ahora, en las regiones cervical y torácica superior va a dar origen a unos grupos de células segmentarias que posteriormente van a formar las nefrátomas, ¿no? Nefrótomas, mientras que hacia la parte inferior o caudal, una masa no segmentada de tejido va a corresponder al cordón nefrógeno. Entonces, esta es, digamos, la imagen que vemos en el esquemita. Acá tenemos el tubo neural, acá tenemos el mesodermo intermedio, el paraxial. Acá está el paraxial, el intermedio y la placa lateral, ¿no? Con sus dos hojas. Entonces acá estamos viendo del intermedio, es donde va, digamos, a formar los riñones y las gónadas. El paraxial va a formar acá lo que es, digamos, los músculos, la parte muscular, nerviosa y esquelética. Y el lateral va a formar lo que sería digamos, sistema circulatorio y la parte somática de la cavidad corporal. Entonces, este es un esquemita de cómo va evolucionando, digamos, la formación del embrión hasta tomar, digamos, esta forma que estamos viendo acá, ¿no? Que en un inicio se parece también a órganos o, digamos, a seres como, por ejemplo, otros mamíferos, ¿no? Son parecidos en una determinada etapa gestacional. Entonces, acá estamos viendo un esbozo de cómo sería cómo es que, digamos, de lo que es planito ya va tomando otra forma, se va diferenciándose y, digamos, vamos a tener, ¿no? Acá lo estamos viendo, digamos, como un conito, ¿no? Esto como un conito es un corte transversal de lo que sería esto, ¿no? O sea, hacemos más o menos un corte por acá y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Acá este es el embrioncito, acá estamos viendo parte ya, digamos, de lo que sería el sistema urogenital. Hacia estas partes superior vamos a ver, digamos, la diferenciación del pronefros, todo esto que aparece acá como estructuras separaditas de color marrón van a constituir el pronefros, que posteriormente, digamos, va a ser o constituye, digamos, un sistema renal rudimentario que va a involucionar, ¿no? Luego vamos a ver acá de color celestito esta parte gruesa, que viene a ser el mesonefros, ¿no? Y esto es el conducto mesonéfrico. Entonces, este mesonéfros también, conforme va, digamos, diferenciándose las estructuras, también va a involucionar y va a quedar, digamos, ya el metanefros, ¿no? El metanefros lo vamos a ver acá en esta parte inferior, que esta aparece acá como de un color marroncito, parece una habichuela, y esto es lo que va a formar posteriormente el riñón ya definitivo. Entonces, acá vemos el cordón mesonéfrico. De este cordón mesonéfrico es que se van a formar las estructuras ya, digamos, definitivas, ¿no? Y eso va a ocurrir más o menos a la quinta semana. Entonces, acá estamos viendo, digamos, de esta parte acá les había dicho que era el conducto mesonéfrico, ¿no? Este conducto mesonéfrico va, digamos, a emitir una yema ureteral. Esta yema ureteral se va a aproximar a esta estructura de acá que vemos de color marroncito y que que constituye, digamos, el metanefros. Entonces, esta unión va a formar el sistema, digamos, renal y esta parte de acá, el uréter con las cálices y la pelvis, ¿no? Entonces, esto es lo definitivo que vamos a tener y de este conducto mesonéfrico se van a generar los diferentes túbulos. Entonces, acá tenemos en este esquemita, vemos acá el glomérulo primitivo, los conductos. Acá sería, digamos, una cápsula de Bowman primitiva. De esta cápsula de Bowman, como sabemos, va a generarse el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo, digamos, colector distal, ¿no?
para luego posteriormente este tubo colector vaya, digamos, a continuar su desarrollo. Acá en esta parte distal tenemos la cloaca. Esta cloaca, como sabemos, se va a diferenciar en lo que sería, digamos, la parte del intestino y la parte de la vejiga, ¿no? Junto con la uretra. Este es un cortecito que se ve, digamos, en una toma de microscopía electrónica de barrido. Acá estamos viendo la notocorda, el tubo neural, y acá estamos viendo el mesodermo intermedio, ¿no? De este mesodermo intermedio, imagínense, de esta cosa tan chiquitita, se va a generar todo lo que es el sistema excretor. Acá tenemos la placa lateral con sus dos hojas, la que se va a unir al ectodermo y esta al endodermo, ¿no? Acá tendríamos, esta sería la hoja del endodermo. Entonces, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta, no? ¿De qué hoja germinal se va a formar en los riñones, por decir, todo el aparato urinario? Como habíamos dicho, se desarrolla a partir del mesodermo intermedio o gononefrótomo. ¿Qué otras estructuras también van a contribuir en la formación del aparato urinario? El epitelio celómico y la cloaca, ¿no? La cloaca, como ya les había dicho, va a diferenciarse en lo que digamos sería la parte distal del intestino, y la otra sería la vejiga y la uretra, ¿no? Ahora, ¿cuándo aparece este mesodermo intermedio? Más o menos a la cuarta semana. Más o menos sería entrando desde el 16, 17º día, ¿no? Entonces, al inicio, como vemos, este gononefrótomo va, digamos, a ser el inicio de lo que es este sistema excretor o urogenital, ¿no? Entonces, ahora va a haber dos genes que van a participar en esta diferenciación, que es el WT1 y el DAX1, ¿no? Ambos genes van a, digamos, hacer que se pueda diferenciar estas estructuras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el sistema urogenital va a su vez comprender lo que es la parte, digamos, urinaria y la parte genital, ¿no? Por el origen embriológico que tiene. Entonces, ambos se originan del mesodermo intermedio a partir de la tercera semana, ¿no? Este mesodermo intermedio va a generar la cresta urogenital y esta cresta urogenital va a formar el cordón nefrógeno y la cresta gonadal. Ambas estructuras, acá ya empieza su diferenciación. Y acá tenemos la participación de estos dos genes, ¿no? Cuando hay mutaciones o hay, digamos, genes supresores de estos genes, es donde se va a producir las diversas malformaciones congénitas que se tienen y también algunas neoplasias. Ahora, el sistema renal va, digamos, como habíamos visto, va a tener, digamos, una evolución, ¿no? Al inicio vamos a ver que se forman los riñones rudimentarios que constituyen los pronefros, ¿no? Este órgano rudimentario a su vez va a involucionar, va a entrar en un proceso de apoptosis y va a desaparecer, ¿no? Igualmente, posteriormente, el mesonefros también va a continuar su desarrollo y también, igualmente también va a involucionar. Entonces, acá ya va a tener, digamos, una función breve de formar orina y la última etapa va a constituir el metanefros, ¿no? Que ya, digamos, va a constituir el riñón definitivo. Y esto se inicia más o menos a la quinta semana. Entonces, al inicio de la cuarta semana, vamos a ver que se inicia una serie de secuencias que van a llevar a la formación de los túbulos, de los conductos excretores ya permanentes y el riñón, ¿no? Ambos van a constituir las unidades excretoras vestigiales, ¿no? Iniciales. Entonces, en el esquemita anterior habíamos visto al mesonefros. Acá tenemos a su vez ya dividido en tres porciones. El pronefros lo vemos así con líneas punteadas porque ya está desapareciendo. El mesonefros también una vez que ya forman, digamos, las estructuras definitivas, también evoluciona. Es decir, ustedes habrán escuchado que la apoptosis viene a ser, digamos, un proceso en el que todo lo que no es necesario se va, digamos, reabsorbiendo
quedando las estructuras ya definitivas, ¿no? Entonces acá tenemos el mesonefros y acá el metanefros, ¿no? Que va a ser, digamos, el riñón definitivo. Acá tenemos la cloaca, que en algunos animales persiste, como por ejemplo las aves, ¿no? Las aves tienen esta cloaca y ustedes habrán visto, ¿no? Que las aves, tanto, digamos, la parte, en cuando miccionan, eliminan tanto una parte sólida y también la parte líquida, ¿no? O sea, tanto la orina y las heces salen por un solo conducto. En las aves se llama la cloaca, ¿no? Pero en otros seres ya se ha diferenciado, ¿no? Como en los humanos se ha diferenciado el sistema del tubo digestivo con el intestino grueso, el sistema urinario y el sistema genital. Entonces, acá estamos viendo en estos, en el conducto mesonefro, estamos viendo acá cómo es que se está formándose los tubos, ¿no? Y, digamos, estos son los tubos colectores iniciales con la cápsula de Bowman, ¿no? La formación del glomérulo, como sabemos, tiene un origen vascular, va a formarse a través de arterias que van a formar como una especie de ovillo. Como sabemos, el glomérulo está constituido básicamente por arterias, ¿no? Estas arterias, a su vez, van a, digamos, a constituir a través, digamos, de los capilares de estos vasos pequeñitos, a través de sus fenestras que están en el endotelio, van a producir la filtración de la orina, ¿no? Tanto de las moléculas que todavía les son necesarias al organismo y otras van a ser eliminadas. Entonces, toda esta parte excretora va a estar constituida por los tubos, ¿no? Y la parte, digamos, por la parte de la filtración, de la excreción, va a estar a cargo de las nefronas o del glomérulo. Acá tenemos el conducto nefrógeno. Todo esto viene a ser acá. Este, esta estructura delgadita viene a ser el conducto mesonéfrico y acá estamos viendo a su vez estos túbulos mesonéfricos, ¿no? Estos túbulos mesonéfricos van a ser los que van a dar origen al túbulo colector o al contorneado proximal, al asa de Henle, al túbulo colector distal y al conducto excretor final, ¿no? Ahora, de este conducto mesonéfrico, ya digamos en la parte distal, va a emitir una especie de una bolsa, ¿no? Que vendría a ser, digamos, una yema ureteral. Esta yema ureteral se va a aproximar al riñón y van a formar, digamos, ya el riñón definitivo, ¿no? Como lo vamos a ver en otro esquemita. Acá está lo que les decía, ¿no? Acá está la yema. Esta yema ureteral se va a juntar con el metanefros y van a formar ya, digamos, el riñón definitivo, ¿no? Y esto va a ocurrir más o menos en la sexta semana, ¿no? Más o menos sería en el 35º día en que ya se forma, digamos, el riñón definitivo. Acá estamos viendo que posteriormente este riñoncito también empieza a ascender, está al inicio en una situación caudal y posteriormente asciende hasta tomar su posición definitiva a nivel, digamos, lumbar, ¿no? Acá estamos viendo ya el riñón ya formado. Estamos viendo acá parte, digamos, del uréter. Estamos viendo también acá el mesonefros con los tubos. Estos tubitos a su vez una vez que empieza su diferenciación, ya también empieza la involución y digamos la reabsorción y desaparición del mesonefros, ¿no? Acá tenemos a la gónada. Esta gónada va a formar posteriormente el ovario o los testículos. Ya, digamos, estas estructuras van a empezar su desarrollo a partir de la cuarta semana, ¿no? Acá tenemos el tubo mesonéfrico. Acá tenemos la cápsula de Bowman. No, esto vendría a ser la arteria. Acá estamos mal. Acá esto es la arteria, porque acá vienen los vasitos. Este tubito delgadito viene a ser una arteria, que vean ustedes acá cómo forma como una especie de ovillo para formar el glomérulo, ¿no? Entonces, esta cápsula de Bowman va a venir de estos tubos
que tenemos acá, o conductillos mesonéfricos, ¿no? Del tubo mesonéfrico. Entonces, estos tubos mesonéfricos van a formar hacia la parte distal la cápsula de Bowman, ¿no? Como lo que estamos viendo. Y estas arterias van a formar esta especie de ovillo que se introduce hacia la parte central de la cápsula de Bowman para formar, digamos, la nefrona, ¿no? Acá tenemos, esta es la aorta. Como sabemos, de la aorta va a tener, digamos, sus subdivisiones tanto para el riñón derecho e izquierdo, ¿no? Su arteria renal derecha e izquierda. Y esto, digamos, sería el inicio de cómo es que esta arteria renal, acá tenemos, digamos, en forma primitiva, ya se está formando el glomérulo, ¿no? Lo vemos así chiquito, así pequeñito, delgadito, pero ya cuando, digamos, la persona ha llegado, digamos, a la madurez, ya vamos a ver, digamos, una estructura vascular ya bien conformada, ¿no? Entonces acá tenemos los tubitos, esta parte, digamos, el conductillo en su parte distal viene a constituir la cápsula de Bowman, y esto pequeñito que estamos viendo acá va a formar, digamos, a formar el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el distal, ¿no? Entonces, acá lo estamos viendo pequeñito, pero posteriormente vamos a ver cómo es que va, digamos, tomando ya su forma final y va a formar incluso una especie de asa, ¿no? Acá estamos viendo, vean, los vasitos. Acá tenemos el glomérulo, la arteria, cómo es que ingresa y forma estos capilares, ¿no? Acá estamos viendo como una especie de ovillo, y el endotelio que tienen estos capilares son los que van a llevar a cabo la función de filtración, ¿no? Todo esto va a corresponder al glomérulo. Acá tenemos la cápsula de Bowman, vemos con sus dos hojas, tanto la hoja parietal y la hoja visceral que está rodeando a estos vasos, ¿no? Entonces, esta viene sería, digamos, la estructura final de lo que correspondería al glomérulo. Tenemos el espacio urinario o el espacio de Bowman donde se produce la filtración, ¿no? Entonces, de este espacio de Bowman, como sabemos, va a formarse, va a comunicarse con el túbulo contorneado proximal, y a partir de ahí va a continuar, digamos, su pasaje de la orina por el proximal, por el túbulo, por el asa de Henle, y luego el túbulo contorneado distal, y es, digamos, la parte final donde ya se produce la reabsorción de las últimas moléculas y sustancias que le son necesarias al organismo, ¿no? Acá estamos viendo ya, por ejemplo, esta vendría a ser, digamos, acá tenemos el conducto mesonéfrico. Acá estamos viendo ya, digamos, el conducto vitelino, el alantoides. Este alantoides, como sabemos, también va a involucionar, va a ser, digamos, lo que en un inicio va a constituir el cordón umbilical, que también involuciona. Y acá tenemos la cloaca, ¿no? Esta cloaca que en un inicio es una sola estructura, pero posteriormente se va a diferenciar en lo que es, digamos, la parte terminal del intestino grueso, sería lo que constituye el recto y el ano, y la parte, digamos, de la vejiga y la uretra, ¿no? Entonces, acá vemos que digamos, el mesonefros ya, digamos, después de que ha continuado su formación, va a quedar solamente las estructuras que son, digamos, ya definitivas, ¿no? Esas estructuras definitivas van a constituir, digamos, los túbulos, tanto, digamos, contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿no? Estos a su vez van a, digamos, posteriormente desembocar en lo que vendrían a ser las cálices menores, las cálices mayores y la pelvis renal y luego el ureter, ¿no? Entonces acá estamos viendo un remanente ya de pronefros, que vendría a ser, digamos, el riñón rudimentario que desaparece. Acá tenemos igualmente el mesonefros,
el conducto mesonéfrico, del cual está conectado a los conductillos mesonéfricos, la parte, digamos, distal, donde está donde va a formarse la yema ureteral, y, digamos, el riñón metanéfrico, ¿no? Que va a constituir ya el riñón permanente. Acá, digamos, en otro esquemita un poquito más amplio, estamos viendo el blastema metanéfrico, que viene a ser el riñón, la yema ureteral que se aproxima y se une a este blastema, ¿no? Conformando ya, digamos, el sistema ya definitivo, el sistema excretor definitivo. Entonces, acá tenemos el riñón con los diferentes tubos que han formado tanto el contorneado proximal, asa de Henle y el distal, luego las cálices menores, mayores, la pelvis, el uréter, que vendría a ser esta estructura que sale del riñón, y acá posteriormente vamos a ver cómo es que se va a diferenciar la vejiga y la uretra posterior, ¿no? Entonces, todo esto ocurre más o menos a la quinta semana, ¿no? Ahora vemos estos conductos colectores que habíamos visto son los que van a, digamos, a conducir la orina, van a formar, digamos, se van a formar a partir de la yema uretral, ¿no? Acá estamos viendo la yema. Esta yema uretral, digamos, va a constituir primero a la entrada del riñón vamos a tener, digamos, el uréter. Este uréter va a continuar hacia la vejiga y la vejiga hacia la uretra, ¿no? Ahora, esta yema ureteral se considera una evaginación del conducto mesonéfrico cercana a su salida de la cloaca, ¿no? Como lo que estamos viendo acá está la cloaca, y bien se considera una evaginación, una salida, como una prominencia, un tubito que va a conectarse con el blastema metanéfrico, ¿no? Que es el riñón definitivo. La yema ureteral va a penetrar al tejido metanéfrico ya formado, y posterior a ello, esta yema se va a dilatar y va a formar la pelvis renal, ¿no? Definitiva. Esta pelvis, a su vez, se va a dividir en dos estructuras, no tanto los cálices mayores, como lo que estamos viendo acá, la pelvis. Acá estamos viendo a las cálices mayores, estos espacios un poquito más amplios, y que a su vez tienen otras subdivisiones más pequeñas que vienen a ser las cálices menores, ¿no? Estas estructuras que estamos viendo acá. Y así estas cálices menores van a desembocar todos esos túbulos colectores que habíamos visto que se forman a partir de los conductos del mesonefro, ¿no? Entonces, estos túbulos que están esquematizados acá en este esquemita vendrían a constituir desde, digamos, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, que van a desembocar en estas cálices menores, ¿no? Y luego a las mayores, luego tenemos la pelvis y el uréter. Ahora acá está más o menos esquematizado en cuántas estas yemitas, digamos, van a llegar a formar una serie de subdivisiones, y estas subdivisiones van a constituir, o como estamos viendo acá, digamos, las cálices menores, ya digamos, estructuras más pequeñas a través de las cuales, digamos, van a desembocar estos tubos, ¿no? Este esquemita nos está mostrando cómo es que los riñones de una situación caudal, como lo que estamos viendo acá, empiezan su ascenso, ¿no? Hasta tomar su lugar definitivo a nivel lumbar. Y ya, digamos, lo vemos acá. Incluso ya las glándulas adrenales están ubicadas a nivel del polo superior. Estamos viendo acá también los, los uréteres bajan hasta la altura del trígono en la cara posterior de la vejiga, donde se produce la desembocadura, ¿no? Entonces acá las diferentes estructuras
relacionadas con este órgano, tanto la parte vascular, la arteria aorta, con su arteria renal izquierda-derecha. Acá tenemos la formación de esas yemas que se da, digamos, a nivel del uréter. Tenemos acá el túbulo colector primitivo. Acá vemos unos casquetes metanéfricos. Esto ya, digamos, es en el riñón. Estos grupos de células renales que están ubicados acá en ambos lados de estos túbulos colectores. Vean cómo se empieza, digamos, la formación de la cápsula de Bowman. Acá estamos viendo como una especie de tubo. Este tubo va a tomar su forma definitiva en forma, digamos, de una C, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Acá a continuación de la cápsula de Bowman tenemos el túbulo contorneado proximal. Vean cómo todo este tubulito poco a poco va formando una especie, digamos, de asa, ¿no? Una especie de S, y va formando tanto, digamos, el asa de Henle con su rama ascendente y su rama descendente, para luego continuar con el túbulo contorneado distal, ¿no? Como el que estamos viendo acá. Y ya estos a su vez van a desembocar en los túbulos colectores ya finales. Entonces, conforme miren cómo es al inicio, cómo empieza, digamos, a producirse una proliferación, una división y, digamos, un aumento del número de células de estas estructuras para diferenciarse cada una de ellas en la función que van a cumplir, ¿no? Entonces, acá tenemos el glomérulo, tenemos la cápsula de Bowman, tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con sus dos ramas, y el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces acá ya lo estamos viendo ya, digamos, en una forma definitiva. Entonces en el extremo distal de cada túbulo colector, el tejido metanéfrico forma un capuchón, ¿no? Este capuchón es el que estamos viendo acá, los casquetes, ¿no? Ahora, el túbulo colector induce a las células del capuchón a formar las vesículas renales, y que luego, digamos, van a formar, digamos, una especie de S, ¿no? En los tubos. Acá estamos viendo cómo es que poco a poco se empiezan a formar de lo que es un tubo inicial. Vean cómo va proliferando hasta, digamos, formar, digamos, una estructura más larga y con sus tres porciones diferenciadas, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Acá tenemos, vean, lo mismo, solo que ya lo estamos viendo, digamos, ya con las estructuras ya definitivas, ya formadas, ¿no? Ahora, todos estos túbulos más el glomérulo van a constituir lo que llamamos nefronas o unidades excretorias, ¿no? Entonces, siempre que se hable, digamos, de cuál es la unidad funcional en el riñón, diremos que son las nefronas, ¿no? Que vienen a ser la parte del glomérulo con este sistema de tubos que tenemos. Entonces, todo esto va a constituir, digamos, la unidad funcional o nefrona del riñón. Entonces, el glomérulo, a través de estos capilares fenestrados, produce la filtración. Esta filtración va, digamos, a continuar a través de estos tubos, donde en un inicio, digamos, el tubo contorneado va a hacer una reabsorción intensa de todo lo que son iones, sales, proteínas, diversas sustancias que le son indispensables y necesarias al organismo, para que poco a poco, a través de, digamos, de la continuación del asa de Henle, que también continúa su reabsorción, pase luego al túbulo contorneado distal, donde ya prácticamente se halla ya la orina definitiva, ¿no? Entonces, esta prolongación, ese, digamos, estiramiento, elongación del túbulo,
va a dar origen a todas esas estructuras, ¿no? Como vemos acá, cómo se va elongando, va formándose, digamos, a través de una división y multiplicación de estas células para formar las estructuras definitivas, ¿no? Entonces, ahora, el otro sistema viene a ser, digamos, el sistema colector, ¿no? Este sistema colector va, digamos, a llevar la orina, ¿no? Ahí tenemos primero la pelvis renal, tenemos el sistema calicial, tanto las cálices mayores, las cálices menores, que van a, digamos, captar toda la orina formada a través del túbulo colector y final, y para ser, digamos, llevadas a través del uréter hacia la vejiga y de la vejiga a la uretra y ser eliminadas del cuerpo. Acá tenemos, digamos, un esquemita en el que estamos viendo la evolución de ambas estructuras hasta, digamos, su porción final, ¿no? Ahora, de esta yema ureteral, a su vez, debemos tener en cuenta las estructuras que van a verse, digamos, ya definitivas, ¿no? Tenemos el uréter, la pelvis renal, las cálices mayores, menores, todas estas estructuras macroscópicamente van a formar esas pirámides, ¿no? Que son como unas, digamos, estructuras triangulares que lo vemos cuando se hace, digamos, el corte por la mitad del riñón y se expone, digamos, las superficies de corte. Ahí vamos a ver, digamos, estas pirámides, ¿no? Que macroscópicamente nos están mostrando este sistema de conducción. Es solamente este esquemita, digamos, para recordarnos, ¿no? El sistema excretor va a, digamos, tener esta caperuza de tejido metanéfrico, esto va a dar origen a las vesículas renales, estas vesículas a los glomérulos, y los glomérulos van a, digamos, van a ser parte de las nefronas, ¿no? O unidades excretorias ya finales. Acá igualmente lo que les decía, ¿no? Las pirámides, vemos acá tanto los glomérulos con todo el sistema de conducción, ¿no? Todos esos tubos que llegan, digamos, hasta el túbulo colector final. La posición de todas las estructuras van a constituir la pirámide. Hacia la parte cercana, ya digamos, hacia cerca a la parte superficial, básicamente están los glomérulos, ¿no? Y en esa porción es lo que llamamos nosotros la corteza renal. Y hacia la parte media tenemos la médula, donde básicamente están este sistema de conducción de los túbulos. Entonces, en el del momento del nacimiento, ya el niño nace con sus nefronas ya constituidas, las cuales posteriormente van a terminar su diferenciación, ¿no? Entonces, el niño cuando nace o la persona cuando nace tiene un riñón lobulado, ¿no? Parecido, digamos, al de otras especies. Y conforme va desarrollando más o menos ya, digamos, hacia la adolescencia, estas divisiones o estas lobulaciones en la superficie externa del riñón también ya se han modificado y vamos a tener una superficie lisa del riñón, ¿no? Y también debemos recordar que todo este sistema tiene a su vez, digamos, una comunicación con otros órganos, ¿no? A través de diversas sustancias y diversos factores que van a contribuir no solamente, digamos, a que el riñón filtre la orina, la elimine, sino también pueda tener una comunicación con el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular a través de diversas hormonas y factores van a, digamos, controlar la presión arterial, la cantidad de fluido que tenemos en el cuerpo, es decir, si hay poca agua, si hay un exceso de agua, digamos, esto tiene comunicación con el riñón, entonces el sistema excretor no está, digamos, aislado, sino está en comunicación con otros órganos, ¿no? Y también se producen, digamos, o hay diversos sistemas que controlan este funcionamiento, ¿no? En comunicación o, digamos, que se realiza con otros sistemas, ¿no? Ahora tenemos también recordar que acá este sistema renina-angiotensina garantiza la filtración glomerular y la producción de orina, ¿no? Este sistema, como sabemos, va a, digamos, determinar
la cantidad de líquido que tenemos en el organismo, ¿no? Va a mandar su aviso cuando haya un exceso o una disminución en la cantidad, para que el riñón pueda, digamos, eliminar el exceso de agua o pueda retener agua. Y no solamente agua, sino también los solutos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, también les había mencionado que los riñones al estar, digamos, en un inicio, en una situación caudal pélvica, posteriormente van, digamos, se desplazan hacia la parte superior, llegando más o menos a la cuarta lumbar o la última dorsal, ¿no? Entonces, que es, digamos, la posición final en la que vamos a encontrar a los riñones, ¿no? Y una vez que están a este nivel, hacen contacto con otro órgano del sistema glandular, que son las glándulas suprarrenales, las cuales se ubican, digamos, hacia el polo superior, ¿no? Y por ahí es que encontramos cuando se hace una disección a las glándulas suprarrenales, ¿no? Que están ya ubicadas en esta parte del riñón. Acá está el ascenso, cómo es que van ascendiendo hasta ubicarse ya, digamos, en su posición definitiva, ¿no? Acá ya lo estamos viendo con las glándulas suprarrenales, el uréter y la vejiga, ¿no? Acá estamos viendo como lo que les decía, ¿no? Los riñones cuando el niño nace son lobulados, se parecen a los riñones de las vacas, y esto conforme va creciendo el niño, va, digamos, desapareciendo hasta quedar, digamos, ya la superficie lisa final, ¿no? Entonces, en conclusión, diremos que la yema ureteral va a dar origen a los uréteres, que vendría a ser el sistema ya de conducción. Tenemos la pelvis, cálices mayores, menores, los túbulos colectores, y el blastema metanéfrico va a dar origen a las nefronas, ¿no? Al riñón, digamos, al parénquima renal ya definitivo. Entonces, ahora, ¿cómo es que se desarrolla, digamos, ya la parte, digamos, distal, la vejiga, ¿no? Esta parte ya se va, digamos, desarrollar, digamos, a partir del seno urogenital, ¿no? Entonces, como habíamos visto, la cloaca, viene a ser, digamos, una parte caudal. Esta parte caudal, a su vez, va, digamos, dividirse en una parte urogenital, que vendría a constituir, digamos, la parte que va a diferenciarse en lo que es, digamos, la porción de lo que va a constituir la vejiga y la uretra. Y por otra parte, también en el varón va a diferenciar la uretra membranosa, la uretra peniana y la uretra prostática, ¿no? Y digamos, también su ubicación tanto, digamos, en lo que es dentro de la pelvis renal y lo que está, digamos, ya afuera, ¿no? Por eso vemos acá la porción vesical, la porción pélvica y la porción fálica, ¿no? Y digamos, también tenemos acá lo que les decía, ¿no? La parte, digamos, del ano y el recto, que vendría a ser ya, digamos, la otra diferenciación ya definitiva del intestino, ¿no? Que esta cloaca en un inicio tiene estas dos estructuras unidas para que posteriormente ya se realice la diferenciación. Acá tenemos el tabicamiento de la cloaca y la separación de las estructuras, ¿no? La porción anterior, acá estamos viendo como una estructura, porque la cloaca viene a ser como una bolsa. Esta bolsa va a iniciar, digamos, su tabicación o separación ya definitiva para constituir lo que es el intestino posterior o lo que vendría a ser el recto y el ano, y la otra parte anterior que vendría a ser, digamos, ya la vejiga y la uretra, ¿no? Otra cosa que es importante también acá ver en la vejiga es la constitución y la formación del trígono. Este trígono está hacia la parte posterior de la vejiga. Esta bolsa que es la vejiga, constituye, digamos, un saco muscular muy importante porque tiene el músculo detrusor con un epitelio transicional que se adapta, digamos, a recepcionar la orina. Tiene en esta parte posterior el trígono. El trígono viene a ser la desembocadura, constituye el área donde van a desembocar ambos uréteres, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, viene, digamos, con
a este nivel de la pared posterior, se abren estas dos estructuras para dar lugar, digamos, al pasaje ya de la orina hacia la vejiga. Acá tenemos a la vejiga, tenemos acá ambas gónadas, tenemos el mesonefros, el uréter, la superficie dorsal de la vejiga, acá donde está el trígono y el trígono vesical. Entonces, del seno urogenital, que fue un inicio, vemos cómo se va a diferenciar la vejiga, la porción de la uretra prostática, membranosa y la porción fálica, ¿no? Esto va a tener, digamos, una diferenciación también en el sexo femenino, en el que la uretra, como sabemos, es más pequeñita y es más corta, ¿no? A diferencia del varón, que es más larga. Acá tenemos ya la diferenciación en el varón, cómo es que se va formando. Acá en esta parte tendríamos la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. Y ya, digamos, acá también el tabique ya urorectal que va a separar ambas estructuras, en la mujer igualmente. Y acá tenemos ya, digamos, la diferenciación cuando, digamos, ya se va a diferenciar la uretra prostática, vamos a ver que el origen es endodérmico. En la uretra membranosa también vamos a ver que tiene un origen a nivel del endodermo, pero digamos ya en la parte peniana, hacia la parte ya final, vamos a ver que participa el ectodermo, ¿no? Porque la parte final va a tener ya un epitelio poliestratificado con capa córnea, ¿no? Ya prácticamente es piel. Y acá estamos viendo ya, digamos, estamos viendo a la próstata, estamos viendo la salida acá a la próstata tenemos la uretra peniana, la uretra prostática, mejor dicho, tenemos la uretra membranosa y la uretra peniana acá a este nivel. También tenemos que tener en cuenta que, como habíamos visto una vez que ascienden los riñones, van a estar en comunicación con las glándulas suprarrenales, ¿no? Y esto más o menos se produce al inicio de la sexta semana, en el que las glándulas suprarrenales, tanto con su corteza y médula, van a, digamos, a ubicar van a estar en esta posición del polo superior. Ahora acá vemos algunas malformaciones que se van a producir por digamos, anormalidades en el desarrollo de estos órganos, ¿no? Que tenemos que se pueden producir agenesias, ausencia de los riñones, pueden ser de uno o ambos, también se pueden producir anormalidades a nivel del uréter, cuando, por ejemplo, no hay la aproximación tanto del blastema metanéfrico con la yema ureteral, pueden producirse agenesia renal, puede ser bilateral o de uno de los riñones, igualmente también por la uretra, ¿no? Igual también lesiones cuando no se completa el tabicamiento de la vejiga, de la cloaca, también puede haber alteraciones a nivel de la vejiga, ¿no? Otras malformaciones que se pueden producir, como acá estamos viendo, ¿no? Las agenesias, duplicaciones del uréter, puede ser un riñón pélvico único, pueden ser la presencia de ambos uréteres que salen de un solo riñón, o también se puede observar el riñón en herradura, ¿no? Donde hay la unión a nivel de los polos inferiores. O la hipoplasia, ¿no? Un riñón que sea más pequeño que el otro. Otra malformación que se observa es el riñón poliquístico. Esta es una lesión en la que se observa la presencia de múltiples vesículas en la parte externa del riñón, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Estas vesículas tienen un contenido líquido que viene a ser orina, ¿no? Y esto es prácticamente incompatible con la vida. Puede también producirse lesiones como el megauréter, dilataciones amplias, como lo que estamos viendo acá en el esquemita, ¿no? Pueden también producirse duplicaciones,
o que la salida o las ubicaciones del uréter, ¿no? Que puedan ser, digamos, no digamos a nivel del hilio, sino a nivel del polo superior e inferior, pueden estar fuera también de su localización normal o puedan producirse dilataciones a nivel de estas estructuras, ¿no? Como el uretocele. Acá tenemos otra malformación, anomalías de la vejiga, o también la presencia de lesiones tumorales, ¿no? El tumor de Wilms es una neoplasia que se produce en los niños y se produce también por mutaciones de este gen, ¿no? Que, como habíamos visto, es el que va, digamos, a llevar a la diferenciación del sistema urogenital. Se consideran también estas neoplasias malignas y que son incompatibles con la vida, ¿no? Pueden causar incluso la muerte del bebé. En el uraco también se pueden producir malformaciones como son los quistes, los senos del uraco y fístulas, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. No, todo está bien entendido. ¿Cuándo es vuestro examen? ¿A la otra semana? El miércoles, Doc. Ah, ya. Ya, pues vamos, más o menos voy a pasarle al delegado los temas en los que ustedes tienen que poner hincapié para vuestro examen. Generalmente no, como ustedes han visto, no se utilizan o no se colocan los dibujos ni los esquemas, no todas las preguntas son teóricas. Bien, jóvenes, si es que no hay ninguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención. Les estoy pasando el PPT con el delegado. Y ya, gracias. Gracias, Doc. Sí, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Ya, gracias, nos vemos.